Muy bien, muchas gracias también Gustavo. Muy bien, muy interesante las presentaciones y creo que más allá del tiempo que nos lleva contar con los comentarios y las experiencias de ustedes nos resume muy bien las muchas páginas que tienen estos documentos y un montón de historia que tienen atrás. Paso a plantearles un par de preguntas. Bueno, en la medida que se las voy haciendo, siéntanse libres de abrir y cerrar los micrófonos. Llegó por el chat una primera pregunta a Edison con respecto a algo específico, pensando en una bioeconomía circular de base biológica. Si existe en Chile alguna agencia o dependencia del gobierno que realiza todo lo que es seguimiento, monitoreo de biomasa lignocelulósica, lo que nosotros acá llamamos residual, ¿no? O subproductos del procesamiento de la madera. Bueno, lo había contestado, pero parece que me equivoqué. La tecnología, una vez más, a algunos de nosotros nos supera. Pero, mira, la verdad las cosas es que a nivel de Estado, a nivel de ministerio o de servicio público, no existe una institución encargada en esa materia. Lo que sí hay programas o proyectos que están siendo financiados posiblemente por fuentes cierto, gubernamentales, eh, los cuales pueden o están justamente tratando de generar información que sea de importancia, obviamente para todo este ciclo, ¿cierto? Que sea realmente sustentable en todo sentido. Nosotros tenemos un área como Instituto Forestal que está justamente relacionado con, lo podríamos decir, una diversificación forestal y dentro de la cual hay un área de biomasa y bioenergía que posiblemente tenga mucho más antecedentes al respecto. Por lo tanto, si la persona que hizo la consulta estaba interesada en ahondar más en ese tema, eh, yo le puedo compartir el contacto del encargado de esa línea precisamente para profundizar más en esta temática. Pero en términos generales, así como una institución a nivel de Estado, no existe quien lleve antecedentes así como oficiales al respecto. Muy bien, muchas gracias, Edison. Otra pregunta, también, mejor dicho, focalizada a varias cifras que has presentado, donde se plantea si ustedes, en el marco de la estrategia del país, discutieron algún tipo de beneficio, subsidio o medida para revertir el hecho de que solo 21 aserraderos, por ejemplo, concentran casi toda la producción de materia elaborada. O si la estrategia es que la demanda y el mercado hagan lo suyo. Si tenemos la hoja de ruta, hoy hay 21 aserraderos, como mostraste, que concentran mucho. Bueno, ¿hay alguna medida en esa hoja de ruta que diga cómo llevamos eso a otro tipo de estructura o se lo dejamos al mercado? Mira, hay varios datos que yo entregué en ese sentido y de los cuales yo creo que actualmente la política se quiere hacer cargo un poco de eso. Como te señalaba, habían alrededor de 1,5 millones de hectáreas que están desprovistas de cobertura forestal, ¿cierto? Que son suelos de aptitud preferentemente forestal, es decir, que no hay otro tipo de cultivo que se pueda desarrollar ahí. Y que está en manos de pequeños y medianos productores. Por lo tanto, el avanzar en ese sentido yo creo que es una de las esencias de la política forestal en pos de que no tenemos una normativa legal actualmente asociada a los beneficios que pudiera entregar o a los subsidios que pudiera entregar para que este sector que cuenta con menos recursos pudiera generarlo y pudiera seguir desarrollándose. En términos tecnológicos, diríamos, en cierto sentido, estamos, por lo menos, las instituciones como CONAFI, como Infor, ¿cierto?, tratando de ir mejorando un poco el conocimiento técnico, en cierto sentido, para que justamente se vaya avanzando, se vaya escalando en términos tecnológicos en el rubro. Ahora, en términos de industrialización, nosotros, como te digo, que tenemos este nuevo laboratorio de madera estructural, ¿cierto? Que busca también apoyar a estos pequeñas y medianas empresas industriales, ¿cierto? Para ir mejorando los productos que están ellos obteniendo dentro de su proceso. Hay todo un tema ahí que justamente está
relacionado con normativa en términos de calidad de productos, ¿cierto? En donde se le está enseñando en términos visuales, en términos tecnológicos, en términos de pruebas que se le puedan hacer a los productos, apoyándolo en cierto sentido como instituto, transfiriendo toda esa tecnología a estos pequeños y medianos aserraderos. Ahora, en términos de volumen, claramente por un lado y lamentablemente por el otro, las grandes masas forestales están en manos de las grandes empresas. Por lo tanto, las grandes empresas tienen todo un layout, ¿cierto?, en donde generan su materia prima, ¿cierto?, la cosechan y la procesan. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, en ese sentido no se puede hacer mucho, pero sí se puede hacer en el otro sentido, en términos de aprovechar toda esta masa, este recurso que se generó, que está en manos de pequeños y medianos propietarios, para que traspasen ahora toda esa materia prima, que sería de mejor calidad, ¿cierto?, a esta pequeña y mediana empresa. Bien. Una pregunta que llega también, pero entiendo que es para ambos. En el caso del caso argentino tengo un adicional, así que empiezo por Edison. ¿Han usado la estrategia de clústeres o de asociatividad, por ejemplo, o de conglomerados a nivel de la red de aserraderos a los fines de, de hacer esta promoción de esto que estamos conversando? O si en contraposición el modelo es de ese tipo de empresas que tú dices, acá le llamamos tractoras, otros hablan de empresas motoras. ¿Cómo ves ese tema o cómo está plasmado, si es que está plasmado en la estrategia de Chile? Y después tengo algo similar para Gustavo. Ya, se pretende, y lo voy a decir con la palabra que corresponde, porque a veces uno trata de ponerlo bonito, pero finalmente siempre, como decimos, hay un dicho en Chile que es siempre se pilla primero a un mentiroso que a un ladrón. Entonces, para ser honestos, han habido varias instancias en las cuales se ha pretendido que todos estos productores o este segmento productivo se asocie en cierto sentido. No han habido experiencias exitosas que hayan conseguido una meta en el corto plazo. Se sigue trabajando en eso. Ahora, los pequeños propietarios o los pequeños madereros se están tratando de organizar en cierta forma, justamente para poder abordarlo como un conglomerado en ese sentido. Pero siempre hay algunos obstáculos que van apareciendo, algunas vallas que hacen que avancen y retrocedan, a veces avanzan y otra vez retroceden. Entonces, justamente esta política lo que busca es que se empiece a potenciar y se empiece a consolidar eso, ¿ya? Y en ese sentido está todo este objetivo estratégico, ¿cierto? Que van abordando, apenas vayan apareciendo estos obstáculos, los vayan abordando en cierto sentido, para que vayan avanzando, ¿ya? Pero han habido experiencias y no han habido buenos resultados. Se siguen en la experiencia y esperamos que sí ahora lleguen los buenos resultados en ese sentido. Una pregunta que entró también recién, que la escribía Juan Pedro, creo que venía a lo anterior. Juan Pedro, corregirme, si es público mixto o está en la universidad, ¿quién financia, por ejemplo, el laboratorio de madera estructural y de quién depende? Ese fue un financiamiento que bajó por un ministerio acá en Chile. Fueron alrededor de, no tengo la conversión, pero fueron alrededor de 1.000 y tantos millones de pesos, y que justamente, ¿qué es lo que buscaba, o lo que busca, y es lo que se está trabajando ahora, es precisamente ir transfiriendo todo este conocimiento técnico para ir mejorando la calidad de los productos que están sacando. Y eso está referido no solamente a nivel de CFT, que le llaman acá, que son como los liceos técnicos, ciertos forestales o específicos en la materia, sino que también a los pequeños y los medianos aserraderos, ya, en donde se les van enseñando in situ todos estos criterios o todas estas normativas que van asociados a la calidad de los productos que van llegando. El financiamiento fue solamente para la instalación, ¿cierto?, de la infraestructura, para el financiamiento de los profesionales durante 4 o 5 años, pero ahora tiene que ir justamente
sustentado en todas las actividades que puedan ir desarrollando ellos propiamente tal. O sea, siempre se busca que los proyectos se sustenten después, posteriormente al financiamiento, porque el financiamiento es finito, pero después se tienen que ir sustentando, obviamente, las asistencias técnicas que se vayan generando como laboratorio de manera estructural, como tal. Bien, gracias, Edison. Em, Gustavo, estábamos hablando de los clústeres, de la asociatividad, y bueno, la misma pregunta sería para el caso Sí. argentino, clúster, asociatividad de algo, y le agrego, porque trajiste al caso de APEFIC, lo de la provincia de Corrientes, ¿podría considerarse eso como un caso de asociatividad especial y que nos lleve a pensar como herramienta puntual en una estrategia de este tipo? ¿O es la experiencia argentina? A ver, vamos a ver, el concepto de clúster no es algo que se baja desde el Estado o, digamos, la organización del clúster, o es decir, se da en forma espontánea en un ámbito territorial, digamos, es decir, próximo, digamos, donde por casualidades o cuestiones, empresa ancla que se instale o eso comienza a darse. Argentina tiene dos clústeres dados que se generaron de esta forma. Uno es el del Dorado en el norte de Misiones y otro es el de Concordia en Entre Ríos. Digamos, el del Dorado nace, digamos, con la instalación de una fábrica pionera de pulpa de segunda mano comprada en Europa en los años 50. Se instala en el norte de Misiones para ser abastecida con monte nativo de Araucaria. A partir de eso, en una zona muy aislada y casi sin infraestructura, comienza a desarrollarse con introducción de especies nuevas y todo eso que se fueron adaptando. Después, posteriormente, los contratistas empezaron a desarrollar algunas actividades más tecnificadas, digamos, los contratistas de servicio que generaba esta empresa, y también, digamos, los aserraderos de monte nativo, porque estaban en una zona de monte nativo, empezaron a mudar a monte implantado cuando aparecieron las primeras plantaciones de pinos en estado de ser cosechado. Junto a eso se instala la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, que esa es una decisión, sí, digamos, institucional de gobierno nacional, y las agencias de extensión del sistema INTA, digamos, también empiezan a mudar de solo agricultura a la parte, digamos, también forestal. Esto se va dando un poco en forma inorgánica, pero sí, digamos, al tener instituciones como el INTA, la decisión de poner una facultad nacional, una empresa que yo la denominaría ancla, como fue Celulosa Argentina, que empezó con toda una cantidad de ensayos, y la extracción de madera del bosque nativo que muda, digamos, a la de bosque implantado para abastecer el mercado, inclusive generó hoy las dos principales fábricas de maquinaria para aserradero están en esa zona, digamos. Es decir, inclusive hoy hay tecnología de maquinaria, ya, digamos, se fabrican forwarder, motoarrastradoras, máquinas para la industria del aserrado y muchas cosas más. Y por otro lado, la universidad va generando una mano de obra mucho más calificada que permite más el desarrollo tecnológico. Es decir, acá no vino el Estado, digamos, a generar un desarrollo determinado, sí dio una base importante, digamos, que era, digamos, una ley de promoción forestal, como tiene así también Chile en el decreto 701 y todo eso que ha hecho, digamos, ha jugado, como decía Edison, un rol importante. Acá las distintas leyes de promoción forestal también jugaron ese rol estimulando. Estábamos en una época, digamos, de avance de fronteras agropecuarias, hoy ambientalmente se lo mira totalmente distinto, digamos, cambió el mundo, digamos, por eso digo que en los planes estratégicos cambian las cosas. En ese momento la cuestión era desmontar para hacer forestación, desmontar en otros casos para hacer soja, o granos y alimentos, y bueno, la década del 70 era eso, ¿no? Después ya en la del 80, la del 60 te diría. Y ahora, estos clústeres, también el de Concordia, en base a eucaliptus, es decir, el eucaliptus en esa época que empezó en Concordia, en Entre Ríos, prácticamente no era una madera aserrable,
pero en un país que tenía una fuerte dependencia de la importación de madera. La Argentina hay que entenderla que importaba madera del sudeste de Estados Unidos y la zona báltica en el fin del siglo XIX. Después Brasil, con su expansión también de fronteras agropecuarias, abastece con araucaria o pino Brasil el mercado argentino. Y cuando Chile, ya las deforestaciones que había hecho Corfo empiezan a ser productivas, sustituyen la araucaria de Brasil por ser más competitiva con la madera de Chile. Finalmente, en los 80, en la década del 80, la madera de Misiones, que había comenzado a plantarse en la década del 60, comienza, digamos, a sustituir las importaciones de madera de Chile. Esta es la dinámica. Había una gran tracción del mercado doméstico argentino con una sustitución de importaciones importante. Eso hizo que traccionara mucho, digamos, al sector, digamos. Estas son dinámicas que se dan y que son singulares. Yo creo que los planes estratégicos sirven un poco para ordenar todas estas ideas que están en el sector, digamos. Hablando con los actores relevantes del sector, estas cosas están. A partir de ya algunas décadas se incorporó en forma importante la parte ambiental, las ONG, todo esto, que hay que tener una mirada sobre este asunto, digamos. Es decir, cualquier plan tiene que ver la sustitución, digamos, la sustitución de productos entre ellos, ¿viste? Es decir, hoy hay sustituciones de madera sólida por MDF, es decir, hay sustitución de perfiles de madera por perfiles metálicos. Es todo un juego que hay que estar, y bueno, hoy la pata ambiental es una de las importantes también que hay que mirar. Y la tercera es la globalización, digamos, cómo ubicarse en un mundo globalizado, qué habilidades tiene uno, qué especificidad de productos puede generar esto, pero hay que tener una mirada amplia de los mercados mundiales, porque el comercio de productos forestales es un comercio muy, muy, muy grande, digamos. Es decir, no es menor y tiene que estar en la visión de cualquier plan estratégico, digamos. Gracias, Gustavo. Interpreto, no hay recetas, y la palabra dinámica es la que repetiste en varias situaciones, y también me gusta pensar en que dijiste, bueno, está en las cabezas de todos, los planes estratégicos nos pueden ayudar a ordenar eso. Tengo dos preguntitas más y con eso vamos cerrando, así podemos pasar a un breve corte y luego el otro bloque. Edison, habías comentado temas de asociatividad y las dificultades que habían, y si algunas esas fueron poco exitosas, ¿qué están buscando ahora? ¿Qué se está pensando hoy como contraestrategia o como contramedida? Y bueno, si estas no funcionaron, ¿están pensando alguna estrategia nueva? Sí, mira, actualmente se le está dando mayor relevancia más a segmentos más acotados, asociados o agrupaciones más acotadas asociados a estos segmentos productivos. Por ejemplo, se están promoviendo mesas regionales forestales en ese sentido, para que vayan teniendo mucha más participación también a nivel local, a nivel de gobiernos locales. Porque en realidad muchas veces Chile tiene un gobierno centralizado pero súper fuerte, y por tanto Santiago, como lo dicen siempre, Santiago es Chile. Y la verdad las cosas es que ya se está revirtiendo un poco eso, porque ya los gobiernos locales están tomando mucho más relevancia en ese sentido. Y en función de eso, o en el marco de eso, también se le está dando más importancia a todas estas asociaciones o agrupaciones o segmentos productivos que son más locales, porque obviamente las realidades son absolutamente distintas entre una región y otra, o entre macrozonas y una o macrozona otra, sobre todo entre el norte. Nosotros tenemos una diversidad, porque somos muy largos, ¿cierto? Y tenemos distintas condiciones edafoclimáticas que hacen precisamente que todos estos desarrollos de los ámbitos productivos sean también diferentes. Lo otro también que han tratado de potenciar en ese sentido a la pyme maderera, precisamente porque están tratando de acortar estas brechas que le permitan competir a nivel por lo menos de mercado interno, y ojalá en un mercado externo, en función de lo que van haciendo las grandes empresas, porque las grandes empresas lamentablemente en Chile manejan mucho mercado en ese sentido. Entonces
tratando de generar un producto de mayor calidad, se están posicionando un poco más en ese sentido para ir elevando un poco o potenciando un poco el concepto asociativo. O sea, si tenemos más gente que estaba más abajo y ahora está dando un salto tecnológico que permita competir un poco, eso va a ir generando, o eso es lo que se está pretendiendo inclusive con esta política 2015-2035. Descentralizar un poco y focalizar más en Descentralizar, regiones. sí. Una última, y pido si pueden ser breve. Se me ocurre más, digo, tengo el sesgo por la cercanía y lo que conozco. Hay una palabra que hemos manejado un par de veces también aquí, parques industriales. Si te digo, Gustavo, parques industriales. Tengo entendido que hay en Corrientes, o se ha intentado con un parque industrial específico para el rubro. ¿Son una herramienta para este tipo de promocionar y de juntar sin pensar en clúster, sin pensar en empresa motora? ¿Es una herramienta más o simplemente es una infraestructura? ¿Cómo fue la experiencia de Argentina? Y si Chile también la tiene, te escuchamos, Edison. No, los parques industriales, a ver, Misiones, hay 3 provincias que son fundamentales acá en la Argentina en tema de forestal. Misiones, Entre Ríos y Corrientes, que se agrupan en lo que llamamos la Mesopotamia argentina, ¿no? Ahí está el 85, casi 90% de la forestación, y te diría que de la productividad de la forestación debe estar casi en el 98%, digamos, ¿no? Porque es la zona más productiva. Misiones no siguió una política de parques industriales, digamos, no se concentró en esto, recién ahora está empezando, pero para otra cosa que no es la madera, digamos. Corrientes sí, digamos, se lanzó a esto por precariedad también, es decir, quería eficientizar. Las distancias en Corrientes son mucho más grandes, hay varios polos, básicamente hay 4 polos separados en Corrientes, y bueno, largó el Parque Industrial de Santa Rosa, digamos que está en la zona oeste de Corrientes, que Santa Rosa es un pueblo que tiene cerca de 40 aserraderos insertados dentro del radio urbano de la ciudad, digamos, con serios problemas de contaminación o todo eso. Bueno, está haciendo una relocalización exitosa, con baja inversión, diría, de los aserraderos, y está avanzando en forma importante. Yo creo que, digamos que, pero los 40 aserraderos se instalaron en la situación más precaria posible y son los que generaron que después venga el parque industrial, digamos. Primero hay que generar el recurso, digamos, sin recurso no hay, digamos, y las leyes de promoción de Argentina y el bajo costo de la tierra en algunos lugares fue lo que impulsó esto. El parque industrial pasa a ser un ordenamiento, digamos, de alguna forma, de situaciones que se dieron en forma espontánea, digamos. Pero el parque industrial es un camino porque ¿qué ha permitido? Ahora ha permitido, bueno, poner en el parque industrial y en el Ituzaingó, que es otra ciudad también que se está desarrollando, usinas termoeléctricas a biomasa, donde acá empieza así a articularse todo, digamos, porque entonces los residuos van a generar energía eléctrica, generar vapor también, que es necesario en los procesos, y eso va ocurriendo. Eso es una herramienta, pero no, yo diría que no permite poner políticas, instrumentar políticas del parque industrial que son financieras y son también impositivas, de estímulo impositivo. Eso ayuda desde el Estado a poder, digamos, acelerar el proceso, digamos. Pero no se puede pensar como una creación espontánea del proceso. Bueno, Uruguay tiene zonas francas también, que son una especie de parques industriales también, digamos, potenciales, digamos, es decir, o existentes ya. Entonces, digamos, es decir, no hay característica de zona franca en Argentina prácticamente, digamos, no es propenso los gobiernos a las zonas francas.
Pero sí, los parques industriales es una herramienta más que hay que mirarla, digamos. Me gusta, está bien. Eso creo que sí. Ordena y parte de la base de que haya recursos. Edison, no sé, conozco que quizás poco, Chile, parques industriales específicos para el rubro forestal, lo mismo que comenta Gustavo, o algún Mm, agregado diferencial. mm, no, justamente porque no, acá en Chile no hay experiencia en este sentido con un parque industrial asociado al ámbito forestal, pero sí en otros rubros asociados a los combustibles, a los otros servicios. En la parte forestal no existen. Son estos grandes complejos que son más bien que están en manos de las grandes empresas, pero parque industrial así propiamente tal no hay. Perfecto, muy bien. Bueno, con esto damos finalizado este primer módulo. Les agradezco las respuestas, el tiempo, también a los participantes las preguntas y la perseverancia que están. Mi reloj marca 17:01, les propongo 17:05, hacer un brevísimo break que nos permite cargar y descargar bebidas y líquidos importantes en esta época. Y 17:05 en punto estamos nuevamente y arrancamos contigo, Carlos.